de Dios ilumine hoy este contexto de este día, esta semana, en el marco de la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, evangelizadoras. Hoy el jubileo de todos los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, y precisamente la liturgia de la palabra de Dios hoy nos permite seguir dejando en claro cómo los apóstoles se dedicaron a hacer lo que tenían que hacer y nunca pararon de hacer lo que tenían que hacer. Los apóstoles y los discípulos se dedicaron a asumir la tarea que el resucitado les había confiado. Por eso lo que nosotros hemos venido escuchando durante esta cincuentena pascual, estos 50 días de la Pascua, es como los apóstoles y los discípulos, en primer lugar, fueron a todos los lugares, iban llegando, y se dedicaban a anunciar, a comunicar, a evangelizar, a misionar. Se dedicaban, en una sola palabra, a testimoniar. Primero, lo que ellos habían vivido en su propia vida, en su experiencia de caminar con Jesucristo. Y segundo, a testimoniar también su experiencia de transformación de su vida a partir de su encuentro con el Cristo resucitado. Por eso es tan importante, hermanos y hermanas, escuchar en la primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles cómo Pablo y sus compañeros llegaron a un lugar totalmente extraño, en el sentido de extranjero para ellos, y estando ellos allí con actitud de humildad en medio de la comunidad, dice la lectura que los mandaron a llamar y les dijeron: hermanos, si ustedes tienen una palabra de exhortación para el pueblo, hablen ahora. Y yo quiero hacer énfasis en esto, hermanos y hermanas, porque cuando Pablo toma la palabra, es muy especial que Pablo no empieza a hablar de él. Es muy especial que Pablo no empieza a hablar de ellos, sino que Pablo empieza a pronunciar con sus labios el nombre de Dios y empieza a exponer las maravillas de Dios en la historia de la salvación. Y finalmente concluye con el testimonio de la revelación de Dios a través de la adorable persona de su Hijo Jesucristo. Es decir, Pablo no se dedica, no aprovecha el cuarto de hora, como decimos nosotros. Pablo no aprovecha la multitud, ni para hablar de él, ni para hablar de ellos, sino para dar testimonio de otro, de Dios, a través de su revelación en la adorable persona de Jesucristo. Y yo quiero hacer énfasis en esto, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque la vida del bautizado es eso. Cuando nosotros somos bautizados, somos configurados con Cristo. Cuando nosotros somos bautizados, nuestra vida es consagrada a Dios. Desde que nosotros somos bautizados, nuestra vida le pertenece a Dios
Estamos habitados por el Espíritu Santo de Dios y empezamos un peregrinar en la tierra que nos exige ser imagen del acontecer de Cristo resucitado en nuestra vida. Eso es ser bautizado. Pero en este contexto, vuelvo y repito, como inicié esta homilía, en este contexto de hoy, de este marco de la semana vocacional, este jubileo de los obispos, los presbíteros, los diáconos y los seminaristas, hay una llamada y hay una exigencia especial para algunos de entre los bautizados. Y esos algunos de entre los bautizados somos los ministros ordenados. A nosotros nunca se nos puede olvidar que Dios elige a sus ministros ordenados, porque no nos elegimos nosotros. Si ustedes están pensando que uno llega allá a la curia y dice, veas que yo quiero ser cura, ordéneme, eso no es así. Eso no ocurre de esa manera, ¿ya? Eso no es que hacen una publicidad en el tabloide, en el país, en la revista, en los comerciales de la televisión. Vea, lo que pasa es que necesitamos imponerle las manos a alguien para que sea cura. No, eso no es así, eso no ocurre de esa manera. Es Dios el que llama, es Dios el que elige, es Dios el que consagra y es Dios el que envía. Y Él sabe cómo lo hace. Y a los que Dios llama, elige, consagra y envía, somos sacados de entre los bautizados. Somos sacados de entre la comunidad, de entre el pueblo, de entre el rebaño. De ahí somos sacados, con la misma realidad y con la misma condición humana del resto de los bautizados. Que nunca se nos olvide que Jesús hizo la elección de los 12 y allí eligió a soberbios, allí eligió a tercos, allí eligió a los que dudaban, allí eligió incluso hasta el que lo entregó y lo traicionó. Eso lo hizo Jesús. Y podríamos nosotros reclamar, pero usted sí es bien bobo, Jesús, ¿no? ¿Cómo le ocurrió haber elegido a Judas, que lo iba a entregar? Pero lo eligió. Le dio la oportunidad. Le dio la oportunidad. Que Judas no la aprovechó. Como hoy por hoy también muchos de nosotros, los ministros elegidos por el Señor, podemos no aprovechar esa bendición de Dios al ser elegidos y consagrados. Eso puede pasar. Pero lo que sí nos deja muy claro hoy el Señor en el Evangelio a nosotros, los ministros ordenados, es que nunca se nos olvide que nosotros no somos más que Él. Nosotros fuimos llamados por Él para ser como Él, no para ser más que Él. Y yo con mucho respeto digo esto porque a veces ustedes alcahuetean estas cosas. Los sacerdotes no estamos para hacer shows. Nosotros no estamos para hacer shows. Nosotros no somos estrellas de la farándula. Nosotros no somos estrellas del cine. Nosotros no somos personajes del circo. No. Nosotros no estamos para hacer show. Viene a mi memoria, a mi mente en este momento, hace un año, una publicación que hizo un periódico de aquí de Cali. Los sacerdotes taquilleros de Cali. ¿Taquilleros? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los sacerdotes taquilleros? Es que, hermanos y hermanas, en eso hay que tener mucho cuidado, porque ningún sacerdote ha sido elegido por el Señor para ser aplaudido Él, para mostrarse Él, para exaltarse Él, para que sea Él el centro, fundamento y razón de ser de la comunidad. No. El sacerdote ha sido llamado, elegido, consagrado y enviado por el Señor para ser la misma viva imagen de Cristo, buen pastor.
Esto nos tiene que transformar completamente a nosotros la manera como pensamos. Y por eso, hermanos y hermanas, nunca un cura es protagonista de nada. El único que tiene el protagonismo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, en nuestra vida religiosa, es Jesucristo. Decía Juan el Bautista, que disminuya yo para que aparezca Él. Decía Juan el Bautista, que disminuya yo para que aparezca Él. Por eso cuando un sacerdote predica, un sacerdote tiene que predicar es a Cristo. A Cristo. Un sacerdote no tiene por qué pararse aquí a dar consejos de superación personal. Nosotros no estamos para eso, lo hacen los psicólogos. A eso le corresponde a un psicólogo. Los sacerdotes no nos paramos en el púlpito para empezar a llevar las conciencias de la gente, o como liberales o como conservadores, o como progresistas o como comunistas, no, nosotros no nos paramos aquí para eso. Nosotros aquí nos paramos para predicar la buena noticia de Jesús, para hablar de Jesús, para comunicar a Jesús, para testimoniar con nuestras palabras el acontecer maravilloso de Dios en nuestra vida, y para invitar y exhortar a que todos acojamos esa buena noticia de la salvación. Esa es la tarea, esa es la misión que se encomienda. De lo contrario, hermanos y hermanas, no cumplimos con lo que Jesús ha dicho hoy en el Evangelio. El criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. El amo es el Señor, el que envía es el Señor. Y por eso termina Jesús en el Evangelio diciendo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe es a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Que así sea. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Oren, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que celebramos con tanto amor le sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Suban a ti, Señor,